Realmente el 2016 uno no puede dejar de pensar en lo transcurrido. Creo que este momento, el inicio de sesiones, es un momento importante, como todos los años, para Villa del Chocón, en el cual podemos hacer un balance de lo sucedido, podemos hacer las autocríticas necesarias para encarar un 2017, como decía Bruno, todos juntos unidos y poniendo los objetivos por delante de cualquier diferencia ideológica, personal o de la que fuera. Creo que, como bien dijo el presidente, no voy a copiar todas las palabras, como bien dijo el presidente, ha sido un año de cambios en metodologías, en formas, en costumbres, un gobierno nuevo, un gobierno nacional nuevo, muy nuevo, con un partido nuevo, donde obviamente vamos a referirnos a un dicho muy peronista, que la única verdad es la realidad. La realidad es que estamos en un momento complejo, en un momento de crisis, donde los salarios se siguen ajustando, el ajuste le tocó a la clase trabajadora, y el Chocón está inmerso en esa clase, en la clase trabajadora, donde las tarifas, los alimentos, todo ha aumentado sus costos y los salarios siguen quedando retrasados. Para eso, bien decía el presidente, con otras palabras, no nos queda otra forma que el trabajo. Es un trabajo con objetivos claros, un trabajo bien definido. Para eso necesitamos gobiernos con claridad ideológica, con una ideología muy marcada, muy presente, donde saben a qué lineamiento y con qué objetivos tiene que trabajar. El movimiento popular neuquino hace más de 50 años que en esta provincia lo viene haciendo y ha atravesado las diferentes crisis que ha sufrido nuestro país en distintos tiempos. Y esa metodología no es otra y nada menos que la bien conocida justicia social, que Felipe Zapac supo poner en práctica en reiteradas oportunidades para cuidar al pueblo neuquino, a todos los vecinos. Ese es nuestro lema, ese es nuestro bastión en el día de hoy, ese es nuestro concepto. Acá no aumentó el desempleo, acá no se frenó la obra pública, acá no paramos de trabajar en un solo instante en el año 2016. Nosotros trabajamos todos como equipo, con diferencias, con desencuentros y encuentros, con momentos de felicidad, como fue la despedida de los empleados el año pasado, la despedida de año, que fue una decisión muy apropiada para culminar un año de trabajo donde nos vio participar a todos los empleados municipales. Seguimos apostando por los jóvenes, dándoles su primer empleo, la primera oportunidad. Seguimos apostando por las becas. Yo creo que el ajuste no pasa por la educación, por la salud, por la seguridad. Esos deben ser los pilares de una sociedad para que pueda crecer. La previsibilidad que da un gobierno con ideología que sabe qué va a hacer mañana. Creo que eso le hemos aportado a Villa del Chocón. Por eso, como decía Bruno, hemos disfrutado ya, y entrando en el 2017, de una temporada que cada año se consolida más, lo tiene el Chocón como protagonista del turismo de la provincia de Neuquén y también del Valle de Río Negro y Neuquén. Creo que el comercio sigue creciendo, año a año vemos algún servicio, algún negocio nuevo que aparece en esta villa, y como refería en otras palabras el presidente, es lo que llamamos siempre el turismo artesanal, el turismo que le brindamos, los servicios que brindamos los propios habitantes de Villa del Chocón. Es por eso que hay que continuar con las capacitaciones en las distintas áreas, en los distintos rubros, para que cada vez sea de mayor calidad, con mejores prácticas esos servicios turísticos. Seguramente en las autocríticas queda mucho por resolver, queda mucho por corregir, queda mucho por hacer. Pero lo importante es que nos encuentre como en este momento, agradeciéndole a cada una de las instituciones, con sus representantes, la escuela, la gendarmería, la prefectura, la policía, salud, que participen, que nos tenemos que encontrar. Y obviamente que tenemos diferencias, y sí que las tenemos. Obviamente que cada uno en su área, en su institución, tiene una idea de cómo conducir, de cómo engrandecerla y de cómo gestionarla y administrarla. Pero tenemos que compartirlo, porque si yo sé lo que quiere el compañero, yo sé lo que busca, voy a poder ayudarlo a que le vaya mejor. Hay que trabajar sin mirar el plato del vecino, sin hacer comparaciones, sin tener miramiento. Porque en estos momentos donde los
a lo mejor el presupuesto, nunca nos tocó un presupuesto al lado, pero donde los presupuestos se siguen ajustando, y sobre todo en las familias, la única receta que tenemos es el trabajo. Este gobierno municipal hace muchos años que tiene que decidir entre lo que no puede hacer, no solamente lo que vamos a hacer, entre lo que no podemos hacer, entre qué dejamos de lado o postergamos para seguir sosteniendo lo que ha sido el lema para esta gestión y para nuestro pueblo de Villa Chocón: el trabajo. Creemos siempre y estamos convencidos de que las obras son puertas de los hogares para adentro. Ahí es la primera construcción, en la familia, garantizando la obra social, garantizando su bienestar. Si no tenemos una sociedad equitativa, inclusiva, movilizada, como lo hace con el turismo y otros servicios que vienen apareciendo, no podemos tener un municipio ni una comunidad, no podemos tener una provincia ni un país. Es por eso que la inclusión y la movilización social son los pilares de esta gestión. ¿A través de qué metodología? La justicia social que nos brinda el Movimiento Popular Neuquino y Felipe Zapata. A mí me parece que a ninguno de nosotros nos gusta poner la tele y ver el festival de denuncias que Cibae o Calcaterra, que Ciote Sur o Panama Paper. Ya estamos cansados de esa situación. Hay que trabajar, los argentinos tenemos que trabajar codo a codo para terminar con las polémicas y elegir nuestra forma de vivir. Yo creo que la felicidad empieza por la decisión de cada uno de decidir ser feliz. En el trabajo, en la familia, con los amigos, es solamente una decisión. Y creo que Villa Chocón estamos en una dosis tan generosa que a todos nos da la oportunidad de ser felices. Así que espero que tengamos un exitoso año. Creo que el Consejo tiene muchos desafíos. Va a ser un año mucho más intenso que el anterior. Vamos a tener seguramente que venir al Consejo con los funcionarios a compartir los proyectos y las decisiones para optimizar los tiempos y los recursos. Porque va a ser un año nuevamente complejo. Pero estoy seguro que nos va a ir muy bien, porque la decisión desde la Intendencia y todo el equipo es que en el Chocón podamos vivir felices. Necesito que ustedes también lo quieran para cada uno de ustedes, y así vamos a tener una sociedad mucho más armónica, más linda y más divertida, sobre todo para nuestros jóvenes. Así que espero que tengamos un buen año. Felicidades para todos.